Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Aún estamos de luto y creo que este luto va a prolongarse por mucho tiempo. Muchas personas desvividas debido a esta tragedia ocurrida en Venezuela apenas hace semanas. El tiempo está corriendo. Quizás las personas que aún permanecían tapiadas con vida, ya hoy la historia sea otra, muy tristemente. Mi país está pasando un momento sumamente difícil, pero dentro de todo hay un renacer. Estas almas de estas personas que han sido bendecidas, han pasado a otro plano existencial de una manera tan triste y dolorosa. Creo que van a ser el principal motivo para que con respeto y honor nuestro país se levante de esta ceniza en una nación nueva, una nación de progreso, donde vuelva a surgir la alegría de cada uno de nosotros. Porque quiere que le diga algo. Venezuela es un país grande. El venezolano es una persona con un corazón enorme, en donde caben todos, en donde cada persona que llega a nuestras vidas, sea venezolano o de cualquier otra nacionalidad, es nuestra familia. Así somos los venezolanos. El venezolano de a pie, el que camina por las calles, el que tiene el sentimiento conectado con la tierra, ese corazón que nos ha mantenido a nosotros como una sociedad generosa, llena de gente viva, de gente para su gente. Ese es el verdadero venezolano, el que impregna a los que tiene alrededor con su amor, con su alegría, con su risa, con su ritmo, con su folclore, con esa manera de vivir la vida relajada, en donde cada problema que se nos presenta lo interpretamos como una oportunidad para crecer, para salir adelante. A todas y cada una de esas personas y esas familias que perdieron a un ser amado en esta tragedia, les envío mi abrazo, mi compasión y mi amor completamente. Y espero muy pronto estar en mi país aportando ideas, aportando soluciones, crecimiento, progreso, porque definitivamente eso es lo que viene para nuestro país. Un momento de gloria. Y como lo dije al principio, que estas familias, estas personas, estos niños que han sido desvividos por esta tragedia, el honor sea para ustedes. Y ustedes sean la antorcha que nos guíe hacia una Venezuela mejor. Con mejores líderes. Líderes que entiendan y conecten con la necesidad real de cada ser humano en Venezuela. Una vez más les envío mi abrazo fraternal. Me disculpo con ustedes porque en estas últimas semanas no había tenido la fuerza para pararme frente a esta cámara y decirles estas cosas. No habría podido. Gracias por escucharme y gracias por darme la oportunidad de expresar estas ideas y estas palabras que van con mucho sentimiento. Yo les puedo decir que uno de los terremotos más impactantes de la historia reciente de Venezuela ocurrió en una de las fechas más simbólicas del país. Una fecha cargada de historia, de espiritualidad, tradiciones ancestrales y celebraciones que han sobrevivido
durante siglos. El 24 de junio no es un día cualquiera para los venezolanos. Es el día de San Juan Bautista, una festividad donde el sonido de los tambores resuena en los pueblos y en las ciudades, donde miles de personas bailan, cantan y expresan su fe mezclando tradiciones católicas con creencias afro-venezolanas. Pero también es la fecha en la que se conmemora la batalla de Carabobo, el enfrentamiento decisivo que abrió el camino hacia la independencia de Venezuela en 1821. Y como si todo ese simbolismo no fuera suficiente, el 24 de junio de 2026 la tierra volvió a sacudirse con una fuerza que hizo recordar a muchos algunos de los episodios más dramáticos de nuestra historia. Mientras unos hablaban de un fenómeno completamente natural, otros comenzaron a preguntarse si tanta coincidencia podía tener un significado más profundo. ¿Fue simplemente un terremoto? ¿O el hecho de que ocurriera precisamente ese día que alimentó interpretaciones espirituales, religiosas e incluso conspirativas? Mi nombre es Rafael Neumann y esto es Enigmas del Mundo. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Aquel día, millones de venezolanos sintieron cómo el suelo comenzaba a vibrar. Los primeros segundos fueron de incertidumbre total. Algunos pensaron que sería un movimiento leve, uno de esos sismos que duran apenas unos instantes. Sin embargo, el movimiento continuó. Los objetos comenzaron a caer. Las lámparas se balanceaban violentamente. Y muchas personas salieron corriendo de sus viviendas, buscando espacios abiertos. Las redes sociales no esperaron, se llenaron en cuestión de minutos de videos mostrando edificios oscilando, personas rezando, familias abrazándose y ciudadanos intentando comprender lo que acababa de suceder. Como ocurre siempre después de un evento de esta magnitud, apareció una mezcla de miedo, solidaridad e incertidumbre. Los organismos especializados iniciaron inmediatamente la evaluación del evento, mientras los ciudadanos compartían sus experiencias desde distintos estados del país. Venezuela no es ajena a los terremotos. Nuestro territorio se encuentra en una zona de importante actividad tectónica debido a la interacción entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Esa interacción genera enormes esfuerzos que cuando la energía acumulada supera la resistencia de esas rocas, termina liberándose en forma de ondas sísmicas. Es un proceso que ocurre desde hace millones de años y que continúa mientras las placas sigan moviéndose. Sin embargo, para quien vive un terremoto, toda explicación científica pasa a un segundo plano. Durante esos interminables segundos en los que parece que el mundo entero se mueve bajo sus pies, pero mientras los expertos analizaban magnitudes, profundidades y fallas geológicas, otro fenómeno comenzó a desarrollarse con la misma rapidez, el de las interpretaciones. En redes sociales aparecieron mensajes afirmando que no podía tratarse de una simple coincidencia. Algunos recordaban que ese día era San Juan. Otros hablaban de antiguas profecías. Algunos incluso aseguraban
que determinados rituales espirituales realizados durante esa celebración habrían coincidido con una liberación de energía especial. Y no faltaron quienes fueron mucho más allá, señalando directamente a un supuesto proyecto secreto conocido como HAARP como responsable del terremoto. De esto vamos a hablar más adelante. Para comprender por qué surgieron esas teorías, primero debemos entender qué representa el 24 de junio para Venezuela, la festividad de San Juan Bautista. Es una de las manifestaciones culturales más importantes del país. Aunque oficialmente pertenece al calendario católico, con el paso de los siglos se fusionó con tradiciones africanas traídas por los esclavos durante la época colonial. Esa mezcla dio origen a una celebración única, llena de tambores, cantos, bailes, promesas y una profunda carga espiritual. En estados como Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Yaracuy, miles de personas participan cada año en procesiones donde la imagen de San Juan recorre las calles, mientras el sonido de los tambores parece marcar el latido de toda una comunidad. Existe un antiguo dicho popular que muchos venezolanos conocen. Desde niños, yo lo recuerdo y seguro que usted también. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Para los creyentes, San Juan representa alegría, protección, fertilidad y renovación espiritual. Para otros, especialmente dentro del sincretismo afrovenezolano, la fecha también simboliza un momento de especial conexión entre el mundo material y el espiritual. Son creencias profundamente arraigadas en la cultura popular, transmitidas de generación en generación, que forman parte del patrimonio cultural del país, independientemente de las interpretaciones personales de cada quien. Todo el mundo es libre de pensar y creer en lo que quiera. Precisamente por esa carga simbólica, el terremoto ocurrido durante las celebraciones despertó una enorme cantidad de interpretaciones. Hubo quienes aseguraban que la naturaleza estaba enviando un mensaje. Otros afirmaban que era una simple coincidencia. Y también aparecieron quienes comenzaron a relacionar el evento con antiguas teorías sobre armas geofísicas capaces de manipular el clima o incluso provocar terremotos. No era la primera vez que ocurría algo así. De hecho, cada vez que un gran sismo golpea cualquier parte del mundo, resurgen prácticamente las mismas preguntas. ¿Es posible que exista una tecnología capaz de alterar el comportamiento del planeta? ¿Puede un gobierno provocar terremoto? ¿O estamos viendo cómo el miedo y la necesidad de encontrar explicaciones extraordinarias alimentan teorías que se expanden a la velocidad de la Internet? Antes de responder esas preguntas, debemos viajar en el tiempo, porque la historia de Venezuela ya conoció un terremoto que cambió el rumbo del país para siempre. Un terremoto tan devastador que incluso fue utilizado como arma política en plena guerra de independencia. Y en medio de aquella tragedia surgía una frase pronunciada por Simón Bolívar que más de 2 siglos después continúa siendo una de las declaraciones más poderosas de la historia venezolana. El 26 de marzo de 1812, siendo Jueves Santo, Caracas vivía una jornada de recogimiento religioso.
Las iglesias estaban repletas de fieles que participaban en las ceremonias de Semana Santa. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, la ciudad quedaría marcada para siempre por uno de los terremotos más devastadores de la historia de Venezuela. Aproximadamente a eso de las 4 de la tarde, la tierra comenzó a estremecerse con una violencia inimaginable. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por sí solas, mientras los campanarios se balanceaban de un lado a otro. Lo que para algunos parecía un llamado desesperado a la oración, en realidad era el movimiento sísmico, haciendo vibrar enormes estructuras de piedra. Minutos después, muchos de esos templos se desplomaron sobre cientos de personas que se encontraban en su interior. Las crónicas de la época describen una escena aterradora: calles cubiertas de polvo, edificios reducidos a escombros, familias enteras atrapadas bajo las ruinas y un silencio interrumpido únicamente por los gritos de quienes pedían ayuda. Se estima que murieron entre 10.000 y 20.000 personas, una cifra enorme para la población que tenía Venezuela a comienzos del siglo XIX. Pero aquel terremoto no solo destruyó ciudades, también sacudió el destino político del país. Recordemos el contexto. Apenas un año antes, el 5 de junio de 1811, Venezuela había declarado su independencia de España. La Primera República apenas daba sus primeros pasos y enfrentaba enormes dificultades económicas. Qué coincidencia, ¿no? Militares y sociales. Qué coincidencia. El terremoto llegó en el peor momento posible. Muchos sacerdotes y autoridades fieles a la corona española comenzaron a interpretar el desastre como un castigo divino. Desde los púlpitos se repetía un mensaje que sembró miedo entre la población. Dios estaba castigando a quienes se habían rebelado contra el rey de España. Para una sociedad profundamente religiosa, aquellas palabras tuvieron un impacto enorme. Muchas personas comenzaron a creer que la independencia había provocado la ira de Dios. La moral de la joven república cayó dramáticamente y el movimiento independentista sufrió uno de sus golpes más duros. Sin embargo, entre quienes negaban a aceptar aquella interpretación estaba un joven militar llamado Simón Bolívar. Cuenta la tradición histórica que al escuchar cómo algunos afirmaban que el terremoto era una señal para abandonar la independencia, Bolívar respondió con una frase que terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de toda su vida. Y estoy seguro que es una frase que muchos conocen. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Más allá de que los historiadores discuten el contexto exacto en que fue pronunciada, la frase presenta el espíritu con el que Bolívar enfrentó aquel momento. La convicción de que un fenómeno natural no debía interpretarse como una razón para renunciar al sueño de una nación libre. 9 años después, el destino volvería a colocar otra fecha imborrable en el calendario venezolano. El 24 de junio de 1821, en los campos de Carabobo, el ejército patriota obtuvo una victoria decisiva frente a las fuerzas realistas. Aquella batalla consolidó la independencia de Venezuela y convirtió el 24 de junio en una de las fechas más importantes de la historia nacional.
Es curioso observar cómo el calendario venezolano terminó reuniendo en apenas 3 meses del mismo año 2 acontecimientos gigantescos: el terremoto de 1812 en marzo y la victoria de Carabobo en junio. Ambos quedaron grabados en la memoria colectiva por razones completamente distintas. Uno como símbolo de destrucción y el otro como símbolo de libertad. Con el paso del tiempo, el 24 de junio fue adquiriendo todavía más significado gracias a la celebración de San Juan Bautista. Así, historia, religión y tradición popular comenzaron a entrelazarse en una sola fecha. Y fue precisamente esa coincidencia la que hizo que cuando el terremoto de 2026, de apenas hace unas semanas al momento en que grabo este video, ocurrió el mismo 24 de junio, muchas personas sintieron que aquella tenía un significado especial. En redes sociales comenzaron a circular mensajes que hablaban de energías, portales espirituales, señales del universo e incluso antiguas profecías. Otros recordaban que, según diversas tradiciones esotéricas, los solsticios y las fechas cercanas al 24 de junio han sido considerados momentos de transformación espiritual desde hace muchos siglos. Algunos relacionaban el fenómeno con el calendario solar. Otros hablan de cambios en la energía de la Tierra. Y como suele suceder en la era digital, las teorías comenzaron a multiplicarse a una velocidad impresionante. Sin embargo, hubo una palabra que empezó a repetirse una y otra vez: HAARP. H-A-A-R-P. Miles de publicaciones aseguraban que aquel programa estadounidense era capaz de provocar terremotos, modificar clima, alterar huracanes e incluso controlar el comportamiento humano mediante ondas electromagnéticas. Para algunos esto era una simple locura, pero para otros era la explicación que estaban buscando. Pero, ¿qué es realmente HAARP? ¿Se trata de un proyecto científico completamente inocente? ¿O estamos frente a una tecnología cuyo verdadero propósito nunca ha sido revelado al público? Para responder esas preguntas, tendremos que viajar hasta un lugar remoto de Alaska, donde enormes antenas apuntan permanentemente hacia el cielo. Un sitio que, desde hace más de 30 años, ha alimentado algunas de las teorías conspirativas más famosas del planeta. Y lo más sorprendente es que detrás de muchas de esas teorías, sí existen patentes, documentos militares y proyectos gubernamentales absolutamente reales. La gran pregunta es si esas investigaciones pueden llegar tan lejos como algunos aseguran, o si la realidad terminó siendo mucho menos extraordinaria que el mito. Para entender por qué HAARP se convirtió en uno de los nombres más polémicos del mundo, primero tenemos que viajar hasta un rincón casi deshabitado de Alaska, a unos 300 kilómetros de Anchorage, cerca de la pequeña localidad de Gacona. Existe una instalación que, vista desde el aire, parece salida de una película de ciencia ficción. Cientos de enormes antenas metálicas se levantan sobre una extensa planicie apuntando hacia el cielo. Para quien las observa por primera vez, resulta inevitable preguntarse: ¿qué hacen todas esas estructuras en medio de la nada? La respuesta oficial es
aparentemente sencilla, HAARP, significa High Frequency Active Auroral Research Program, o Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. Vaya usted a saber semejante nombre. Su construcción comenzó a principios de la década de los 90 y fue financiada inicialmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina estadounidense y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, conocida como DARPA. Según sus responsables, el objetivo nunca fue provocar terremotos ni controlar el clima. Oficialmente, HAARP fue diseñada para estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera situada aproximadamente entre 60 y los 1000 kilómetros de altura. Allí la radiación solar ioniza los gases de la atmósfera y crea una región fundamental para la comunicación por radio, la navegación y muchos fenómenos electromagnéticos. Los científicos explican que comprender mejor la ionosfera permite mejorar sistemas de comunicación de largo alcance, estudiar el comportamiento de las auroras boreales y proteger tecnologías sensibles frente a tormentas solares. En otras palabras, según la versión oficial, HAARP es un laboratorio científico. Sin embargo, desde el principio hubo quienes sospecharon que esa explicación ocultaba algo mucho más grande. La razón era sencilla. Si realmente solo se trataba de investigación científica, ¿por qué el proyecto estaba financiado por organismos militares? ¿Por qué una instalación destinada a estudiar la atmósfera interesaba tanto a la Fuerza Aérea y a la Marina? Esas preguntas comenzaron a alimentar la imaginación de miles de personas. Con el paso de los años, aparecieron teorías cada vez más extraordinarias. Algunas afirmaban que HAARP podía modificar el clima. Otras aseguraban que era capaz de desviar huracanes. Algunas hablaban de manipulación mental mediante ondas electromagnéticas en la población. Y las más conocidas sostenían que podían generar terremotos al alterar el equilibrio energético del planeta. Pero para comprender de dónde surge esa idea, debemos hablar de un hombre cuyo nombre casi siempre aparece cuando se discute este tema: Bernard Eastlund. Eastlund fue un físico estadounidense que en 1987 registró una patente titulada Método y aparato para alterar una región de la atmósfera y la ionosfera y la magnetosfera terrestre. Vaya usted, tremendo nombre que tiene esto, ¿no? Cuando los defensores de las teorías conspirativas descubrieron aquella patente, las alarmas se dispararon. Para muchos era la prueba de que existía un proyecto destinado a manipular el planeta. Sin embargo, aquí conviene hacer una pausa. Una patente no demuestra que una tecnología haya sido construida ni que funcione exactamente como fue imaginada. Miles de patentes describen conceptos que nunca llegan a desarrollarse. Aunque así, el lenguaje utilizado en la patente de Eastlund era lo suficientemente llamativo como para convertirse en combustible perfecto para las especulaciones. Y entonces apareció otro nombre. Uno de los científicos más admirados y al mismo tiempo más envuelto en leyendas del último siglo: Nikola Tesla. Tesla fue un investigador extraordinario. Sus aportes al desarrollo de la corriente alterna
cambiaron para siempre la historia de la electricidad. Pero además de sus inventos conocidos, dedicó buena parte de su vida a estudiar la transmisión inalámbrica de energía, las resonancias naturales y la posibilidad de enviar enormes cantidades de energía a largas distancias. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular historias asegurando que Tesla había descubierto la forma de hacer vibrar la Tierra utilizando frecuencias específicas. Una de las anécdotas más famosas cuenta que construyó un pequeño oscilador mecánico capaz de generar vibraciones tan intensas que llegó a sacudir el edificio donde realizaba sus experimentos en Nueva York. Según la leyenda, la vibración aumentó tanto que Tesla terminó destruyendo el aparato con un martillo antes de que causara daños mayores. Ahora la pregunta es, ¿esto realmente ocurrió así? Es difícil saberlo. Existen relatos atribuidos a Tesla sobre experimentos de resonancia, pero la historia del terremoto de Tesla ha sido adornada con el tiempo y no está respaldada por evidencia sólida que pudiera generar un sismo real. Lo que sí es cierto es que Tesla comprendía muy bien un principio físico fascinante: la resonancia. Cuando una fuerza actúa repetidamente sobre un objeto en su frecuencia natural, incluso una energía relativamente pequeña puede producir movimientos mucho mayores. Es el mismo fenómeno por el cual un cantante puede romper una copa de cristal con la nota adecuada, o un puente puede oscilar peligrosamente si recibe vibraciones sincronizadas. Ese principio es completamente real. Lo hemos visto en videos reales, donde un tenor con su voz puede romper una copa. Pero llevarlo desde una copa de cristal hasta una placa tectónica representa un salto gigantesco. Las placas tectónicas son masas de roca de miles de kilómetros de extensión y decenas de kilómetros de espesor. La energía liberada por un gran terremoto equivale a millones de toneladas de explosivos. Hasta la fecha, no existe evidencia científica aceptada que demuestre que una instalación como HAARP puede acumular o dirigir semejante cantidad de energía hacia el interior de la Tierra. Y sin embargo, así, las teorías no desaparecieron. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que los gobiernos sí han investigado tecnologías capaces de modificar fenómenos naturales con fines militares o estratégicos. Y ahí es donde nuestro viaje nos lleva a documentos completamente reales, proyectos oficiales desclasificados y un tratado internacional que muchos desconocen: la Convención ENMOD, creada para prohibir el uso militar de técnicas de modificación ambiental. Interesante, ¿no? Sí existe un tratado que prohíbe esas técnicas. La pregunta surge casi por sí sola: ¿qué tipo de investigaciones llevaron al mundo a considerar necesario prohibirlas? Si algo ha demostrado la historia es que los gobiernos han dedicado enormes recursos a investigar cómo utilizar la naturaleza con fines estratégicos. No todas esas investigaciones fueron exitosas. Algunas quedaron en simples experimentos. Otras sí llegaron a aplicarse durante conflictos militares. Y precisamente esa realidad es la que mantiene vivas muchas teorías sobre proyectos como HAARP. Uno de los ejemplos mejor documentados es el proyecto Storm 40.
A comienzos de la década de los 60, científicos financiados por el gobierno de Estados Unidos comenzaron a estudiar la posibilidad de modificar huracanes. La idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Sembrar las nubes con yoduro de plata para alterar la estructura de un ciclón y reducir la velocidad de sus vientos antes de que llegara a la Tierra. Durante años se realizaron vuelos experimentales sobre varios huracanes del Atlántico. Al principio, algunos investigadores pensaron que los resultados eran prometedores. Sin embargo, conforme avanzaban los estudios, se hizo evidente que los cambios observados podían explicarse por la evolución natural de las tormentas y no necesariamente por la intervención humana. Finalmente, el proyecto fue cancelado en 1983. Pero había quedado una enseñanza muy importante. Los gobiernos sí estaban dispuestos a invertir millones de dólares intentando comprender y, si era posible, influir sobre fenómenos naturales. Y eso alimentó una pregunta inevitable. Si intentaban modificar huracanes de forma abierta, ¿qué otras investigaciones podrían haberse realizado en secreto? Apenas unas décadas antes, ya había surgido otra operación que también alimentó la imaginación del público. Fíjese algo. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Popeye, una misión hoy ampliamente documentada, cuyo objetivo era prolongar la temporada de lluvias sobre determinadas rutas utilizadas por las fuerzas norvietnamitas. Mediante técnicas de siembra de nubes, buscaban convertir caminos en terrenos embarrados para dificultar el movimiento de tropas y suministros. Esto no es una teoría conspirativa. Esto ocurrió realmente. Está plenamente documentado. Cuando años después estos documentos se hicieron públicos, muchas personas comenzaron a pensar que si un gobierno había intentado modificar el clima durante una guerra, quizás existían investigaciones aún más avanzadas que permanecían clasificadas. Ese contexto internacional llevó a la creación de un acuerdo muy poco conocido. En 1977, las Naciones Unidas aprobaron la Convención Eichmond, cuyo nombre completo es Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. El tratado prohíbe emplear tecnologías destinadas a modificar el medio ambiente cuando esas acciones pueden causar destrucción, daños o perjuicios a otros países. Y aquí aparece una frase que suele citarse con mucha frecuencia en documentales y foros de conspiración. Algunas personas sostienen que si la ONU decidió prohibir el uso militar de técnicas de modificación ambiental, entonces esas tecnologías existen. Sin embargo, los expertos en derecho internacional ofrecen otra interpretación. Muchos tratados internacionales se redactan precisamente para prevenir desarrollos futuros y establecer límites antes de que determinadas capacidades lleguen a convertirse en una realidad práctica. Es decir, la existencia del tratado no demuestra por sí sola que existieran armas capaces de provocar terremotos. Aún así, el misterio continuó creciendo. Mientras tanto, otros países también desarrollaban instalaciones dedicadas al estudio de la ionosfera.
En Rusia, por ejemplo, surgió el proyecto Sura de la ciudad de Vasilsurg. En Europa funciona EISCAT, un conjunto de instalaciones científicas repartidas entre Noruega, Suecia y Finlandia para investigar la atmósfera superior y las auroras. China también ha construido centros de investigaciones similares. Todos ellos estudian fenómenos relacionados con la ionosfera, aunque con capacidades y objetivos diferentes. Para la comunidad científica, estos proyectos representan herramientas de investigación atmosférica. Para quienes creen en las conspiraciones, constituyen la prueba de una carrera tecnológica silenciosa entre las grandes potencias. ¿Quién tiene la razón? La respuesta depende de las pruebas disponibles. Y precisamente ahí encontramos uno de los mayores problemas de este debate. Hasta la fecha, no existe evidencia pública verificable que demuestre que HAARP, Sura, EISCAT o cualquier otra instalación militar haya provocado un terremoto. Esa es la posición sostenida por la inmensa mayoría de los geofísicos y sismólogos. Los científicos explican que un terremoto de gran magnitud libera una cantidad de energía inmensamente superior que estos sistemas pueden transmitir hacia la ionosfera. Además, HAARP está diseñado para interactuar con una región muy alta de la atmósfera, no con el interior de la corteza terrestre, donde se originan los sismos. Los defensores de estas teorías responden que las verdaderas capacidades militares podrían ser muy diferentes de las oficiales conocidas y que parte de esa información permanecería clasificada. Es una afirmación que, por definición, resulta muy difícil de demostrar o refutar sin evidencia verificable. Y es justamente en ese vacío donde nacen muchas teorías conspirativas. Cada vez que ocurre un gran terremoto, las redes sociales vuelven a llenarse de mapas, fotografías satelitales, capturas de pantalla y supuestos documentos secretos que intentan conectar el evento con algún programa militar. Ocurrió tras el terremoto de Haití en 2010, por ejemplo. Volvió a repetirse después del devastador terremoto y tsunami de Japón en 2011. También surgieron teorías similares tras grandes sismos en Chile, Turquía y otros países. Y el terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio del 2026 no fue la excepción. Pero hay algo aún más interesante. ¿Por qué una y otra vez, cuando la tierra tiembla, miles de personas sienten la necesidad de buscar una explicación que vaya más allá de la geología? ¿Será simplemente desconfianza hacia los gobiernos? ¿O existe una necesidad profundamente humana de encontrar una intención detrás de las tragedias más difíciles de comprender? Quizás el verdadero misterio no está únicamente bajo nuestros pies. Quizás también esté en la forma en que nuestra mente intenta darle sentido a aquello que nos supera. Y por eso nos preguntamos, ¿y si el terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio no hubiera sido una simple coincidencia? Ese día no era cualquier día. Ya lo hemos explicado ampliamente. Mientras miles de personas bailaban al ritmo de los tambores de San Juan, la tierra comenzó a temblar durante más de un minuto. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Algunos dijeron que era un fenómeno completamente natural.
pero otros comenzaron a repetir un nombre que lleva más de 30 años rodeado de misterios: HAARP. Y yo me pregunto, ¿puede una instalación ubicada en Alaska provocar terremotos a miles de kilómetros de distancia? ¿O todo se trata de una de las teorías conspirativas más grandes de nuestro tiempo? Lo más inquietante es que sí existen documentos militares, proyectos secretos para modificar el clima, patentes que hablan de alterar la atmósfera e incluso un tratado internacional que prohíbe utilizar técnicas de modificación ambiental como un arma de guerra. Entonces, ¿dónde termina la realidad y dónde comienza la conspiración? El terremoto del 24 de junio de 2026 volvió a recordarnos que la Tierra sigue siendo un planeta vivo. Bajo nuestros pies, las placas tectónicas continúan desplazándose lentamente, acumulando tensión durante años, décadas o incluso siglos. Cuando esa energía finalmente se libera, el resultado puede cambiar ciudades enteras en cuestión de segundos. Eso es lo que explica la geología. Pero la historia nos enseña que los seres humanos rara vez nos conformamos únicamente con una explicación física. Necesitamos encontrar significado. Necesitamos conectar los acontecimientos. Necesitamos entender por qué algo sucede, cuándo sucede. Quizás por eso el terremoto ocurrió durante las celebraciones de San Juan. Impactó tanto la imaginación colectiva de los venezolanos, porque no fue simplemente un movimiento sísmico. Fue un terremoto que coincidió con una fecha cargada de identidad nacional, tradición religiosa, memoria histórica y simbolismo cultural. Y cuando varios elementos importantes convergen en un mismo momento, nuestra mente comienza a construir conexiones. Algunas estarán respaldadas por evidencias, otras permanecerán al terreno de la interpretación y otras permanecerán como misterios abiertos. Lo mismo ha ocurrido a lo largo de la historia con HAARP. Durante más de 3 décadas, ese conjunto de antenas instalado en Alaska ha sido señalado como responsable de terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, apagones, incendios forestales e incluso alteraciones del comportamiento humano. Mas, sin embargo, después de todos estos años, ninguna investigación científica revisada por pares ha demostrado que pueda provocar un terremoto. Eso no significa que debamos dejar de hacer preguntas. La ciencia avanza precisamente porque alguien se atreve a cuestionar lo que ya cree conocer. Pero también avanza porque cada afirmación extraordinaria necesita pruebas extraordinarias. Y ahí es donde debemos ser muy cuidadosos. A lo largo de este episodio vimos proyectos gubernamentales reales. Conocimos la operación Popeye, totalmente real y documentada. Descubrimos el proyecto Storm 40. Hablamos de la convención ENMOD. Exploramos la patente de Bernard Eastlund. Recordamos los experimentos de Nikola Tesla. Y hoy sabemos que todos esos elementos forman parte de la historia documentada. Lo que todavía no forma parte de la evidencia demostrada es la existencia de un sistema capaz de generar grandes terremotos a voluntad. Podría existir tecnología secreta que aún desconocemos. Es una posibilidad que muchas personas consideran.
¿Existe alguna prueba pública que lo confirme? Pues permítame decirle que no. Y reconocer esa diferencia no hace que el misterio desaparezca, para nada. Al contrario, creo que el misterio se hace mucho más grande y hace que nuestra búsqueda de respuesta sea mucho más honesta. Quizás el verdadero enigma no sea si HAARP puede provocar terremotos. Quizás el verdadero enigma sea cuánto desconocemos todavía sobre nuestro propio planeta. A pesar de todos los satélites, de las supercomputadoras y de los avances tecnológicos, seguimos sin poder predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. Todavía desconocemos muchos procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra. Aún seguimos aprendiendo cómo interactúa el núcleo, el manto, la corteza, el campo magnético y la atmósfera. Y cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas. Quizás dentro de 100 años, muchas de nuestras certezas actuales sean reemplazadas por conocimiento mucho más profundo, mucho más veraz, mucho más cercano a la realidad. La historia de la ciencia está llena de ideas que alguna vez parecieron imposibles, pero también está llena de teorías que nunca lograron superar la prueba de la evidencia. Por eso resulta tan importante mantener dos herramientas siempre encendidas: la curiosidad y el pensamiento crítico. Porque cuando una de ellas desaparece, dejamos de buscar la verdad. Si solo creemos ciegamente en la versión oficial, corremos el riesgo de ignorar preguntas legítimas. Pero si creemos cualquier teoría sin exigir pruebas, también nos alejamos de la verdad. El equilibrio consiste en investigar, en leer, en buscar información, en generarnos duda para investigar más, comparar resultados, buscar documentos, cuestionar. Eso, y sobre todo, reconocer con humildad que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Quizás esa sea la mayor enseñanza que nos dejó el terremoto del 24 de junio de este año 2026. No solamente nos recordó la fuerza de la naturaleza, también nos recordó que frente a un planeta capaz de mover montañas en apenas unos segundos, el ser humano sigue siendo pequeño, pero muy pequeño. Y tal vez por eso, cada vez que la Tierra tiembla, también tiembla nuestra necesidad de comprender el universo. Mi nombre es Rafael Neumann y esto fue Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Recuerden, ayúdennos a compartir este video, regálenos su like, suscríbanse, activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuevos episodios. Nuestro abrazo fraternal para nuestros hermanos venezolanos. Estamos en una situación difícil que yo he llamado el parto de la nueva Venezuela. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima entrega.